Buenos días, a continuación les voy a mostrar el desarrollo de la práctica 1 desarrollada en LabVIEW. Los entornos virtuales fueron desarrollados en un contenedor que tiene 6 páginas en donde se desarrollaron cada uno de los ejercicios pedidos en la guía. El primer ejercicio nos pide convertir unas unidades, nos pide convertir una distancia en metros a centímetros y a milímetros. Entonces acá vemos cómo puedo asignar la variable con decimales, en este caso pues 0.1, vemos que nos la convierte a centímetros y a milímetros. Para eso, en el diagrama de bloques asignamos la variable doble y la multiplicamos por 100 y por 1000 para convertirla a centímetros y a milímetros respectivamente. Luego pues las mostramos en unos indicadores que son los que aparecen acá. La página 2 nos piden convertir el valor de una resistencia en ohmios a kiloohmios y a megaohmios. En este caso pues tenemos 10 millones, vemos cómo nos muestra el valor de la resistencia en kiloohmios y megaohmios. Es parecido al ejercicio anterior, solo que en este caso lo que hacemos es una división por el valor de los prefijos de kiloohmios, de kilos y megas, en este caso 10 a la 3 y 10 a la 6, también los mostramos en unos indicadores. En el ejercicio número 3 se nos pide manejar un vector. En este caso nos pide almacenar el número de una cédula o un número en cada uno de los elementos de un vector, multiplicarlo por 10 y calcular el seno, el coseno y la tangente para el primero, segundo y tercer elemento de ese vector. Entonces, en este caso, tenemos acá ya digamos en este caso pues una cédula que nos inventamos, la almacenamos en un vector, cada número en un elemento, lo multiplicamos por 10 y al primer elemento le sacamos el seno, al segundo el coseno y al tercero la tangente. ¿Cómo hicimos eso? Entonces acá vemos pues el arreglo en donde estaba la cédula, a ese arreglo lo multiplicamos por 10, luego lo almacenamos en este indicador que tenemos aquí abajo y empezamos a extraer el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 con esta función que tenemos acá. Acá vemos que aparece 0 para el elemento 1. En este caso, pues para extraer un elemento de un vector, la posición 1 arranca con el índice 0 y entonces este es el número 2 y este es el número 3. Luego a ese elemento 1 le sacamos el seno, al 2 el coseno, al 3 la tangente y los almacenamos en un indicador, que son los que me aparecen acá abajo. Luego la guía nos pide tener dos matrices o arreglos de 4×4. En este caso vemos las dos matrices con las cuales hacemos las operaciones que nos pide la guía de multiplicación, resta y suma. En este caso pues cómo se hizo eso, generamos los arreglos. Esos arreglos se generaron con un tipo de datos doble que nos permite almacenar decimales. Si quisiéramos con enteros, pues simplemente lo cambiamos a tipo de datos enteros. Con eso hacemos ya las operaciones, en este caso suma, multiplicación, resta, y las almacenamos en unos indicadores de arreglos en donde mostramos suma, multiplicación y resta. ¿Cierto? Acá vemos pues cómo se van ejecutando las distintas operaciones. Ya en la página 5 tenemos un problema que nos pide generar un número aleatorio entre 1 y 1000 y contar el número de dígitos pares e impares que componen el número. En este caso vemos el número 137 que tiene 0 número de pares y 3 números impares, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. El 842. En este caso tiene 3 números pares que son el 8, el 4 y el 2 y 0 impares. ¿Cómo hicimos eso? Entonces para eso hicimos un ciclo for
en donde con la función random que genera un número entre 0 y 1, lo multiplicamos por 1000 para que generara el número entre 0 y 1000. Con esto, como esto puede ser decimal, entonces esto lo acercamos al entero siguiente con esta función, y con esto lo que hicimos fue entonces, por ejemplo, si es 849.1, entonces nos lo acerca a 850. Con este de acá ya lo que hicimos fue delimitar ese número para que estuviera entre 1 y 999, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Al ejercicio nos pide que sea mayor o igual a 1 y menor a 1000, o sea, 999. Ya con eso, cuando ese número pues esté dentro de ese rango, lo que estamos haciendo acá lo almacenamos en un indicador, que es el que se nos muestra acá, y empezamos a separarlo, a separar sus dígitos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces con la función residuo y cociente, ¿sí? Lo que hacemos es dividir por 10 para empezar a sacar las decenas. Con eso ya armamos nuestro arreglo. Ese arreglo simplemente lo tengo acá en el diagrama de bloques, no lo estoy mostrando acá en el panel frontal, pues en el objeto virtual. Lo hacemos pues con estos tres elementos, ¿cierto? Vamos dividiendo el número pues para ir hallando las decenas, armamos el arreglo. Con el tamaño del arreglo, ¿sí? Si es de 2 o de 3 o de 1, hacemos un ciclo for. Con esto él nos va contando los elementos y nos va diciendo si es par o impar. ¿Cómo hacemos eso? Entonces lo que hacemos es, lo dividimos entre 2. Si el número dividido entre 2 nos da igual a 0, entonces quiere decir que es un número par. ¿Qué hacemos acá entonces? Esta función es una función de comparar, entonces esto lo que nos muestra es si esto es verdadero, entonces lo que hace es empezar a tomar, digamos que se va por la parte de arriba, entonces en este caso sería si es verdadero, suma un 1 y viene y lo almacena acá. Esto es súper importante para cuando vamos a sacar datos de un ciclo for. Esto se le llama un túnel. En este túnel lo que tenemos es una indexación. Entonces en este caso él nos va contando el 1. Digamos si hay dos pares, nos va sacando el 1 y luego el otro 1 no lo saca y lo almacena acá, ¿cierto? En un arreglo. Con este yo ya lo que hago es definir ese tamaño de ese arreglo y lo muestro acá en este indicador, en este caso para números pares y en este caso para números impares. Para números impares, pues la división por 2 no daría con residuo 0, entonces lo que hago es negar la función y básicamente si la negada es verdadera, entonces empiezo a sumar a ese indicador de números impares, como acá aparece. Bueno, entonces en la página 6 tenemos otro problema que nos pide comparar la temperatura de 3 tanques y mostrar todas las posibles combinaciones que puedan tener esos números, ¿cierto? Para esto yo hallé 13 posibles combinaciones, entonces eso como lo hice, tengo 3 controles con los que puedo seleccionar la temperatura. En este caso, bueno, listo, ya está arreglado. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, para cuando las temperaturas de los tanques son iguales, entonces él me muestra la temperatura del tanque 1 igual a la temperatura del tanque 2 igual a la temperatura del tanque 3. Cuando la temperatura del tanque 1 es mayor al tanque 2 y el tanque 2 y tanque 3 son iguales, entonces tanque 1 mayor a tanque 2 y tanque 2 igual a tanque 3. Cuando la temperatura del tanque 3 es mayor a tanque 2 y la del tanque 2 es mayor a tanque 3, acá también me la muestra, ¿sí? Y así para todas las variables. En este caso, por ejemplo, cuando estas dos, tanque 2 y tanque 3 son iguales, o sea, esas
posibles combinaciones que les mostré se repiten para todos los otros tanques, entonces ya serían 3 por tanque, serían 9 más que todas estén repetidas, más esta otra condición, y es que que estas dos sean iguales, pero esta sea menor a las otras dos, ¿cierto? Entonces tanque 2 igual a tanque 3 y tanque 1 menor a tanque 2, ¿sí? ¿Cómo hice esto? Entonces esto lo hice con esta función que nos permite introducir un una estructura con un nodo de fórmula. Entonces acá esto pues básicamente es como programar en C, más o menos. Entonces pues tiene pues como la misma estructura. Entonces acá lo que hice fue con condicionales. Entonces por ejemplo si el tanque 1 es igual a tanque 2 y tanque 2 igual a tanque 3, hágame una variable t igual a 1, si no, si el tanque 1 es mayor al tanque 3, si tanque 2 mayor a tanque 3, entonces hágame igual t igual a 2 y así con todas las condiciones. ¿Eso para qué? Para sacar de esto una variable t. Bueno, acá uno puede configurar todas las entradas y salidas que quiera. En este caso pues yo quería sacar una variable t. Esa variable t es la que me sirve para utilizar el bloque case, que es la estructura caso. Entonces para cuando es 1, que es el que tengo acá, en una cadena de texto fija, lo que hago es mostrar esto, que los tanques tienen pues temperaturas iguales, lo pongo en mayúscula y lo muestro en un indicador de texto, sacándolo del ciclo, pues para que sea un indicador de texto para todos los distintos casos, ¿sí? Entonces acá vemos, ¿cierto? Pues todos los distintos casos que tenemos. Listo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención.